¿verdad? En el libro de Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9. Dice la palabra: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, el mensaje. Ayúdanos a poder salir de este lugar con la seguridad de que tú has hablado a nuestros corazones. Y sacamos este lugar confortados, alimentados por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quisiera hablar un poquitico acerca de lo que habla este texto. Dice: si confesares que Jesús es el Señor. Es el Señor. Vamos a dar como título a este mensaje: Cristo especialista en la crisis. Cristo especialista en la crisis. Primero quiero explicar brevemente, sé que algunos lo saben, que la palabra Jesucristo es una palabra compuesta por dos palabras: Jesús, Cristo, son dos palabras, y Jesús significa Salvador, ¿verdad? Pero Cristo significa el Señor, ¿verdad? El amo, significa el ungido, el que manda, el Rey de Reyes. Cristo es el Señor. Y le estamos dando como título el mensaje: Cristo especialista en la crisis, precisamente porque cuando nosotros llegamos a la conclusión de que Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor, ahí empezamos un proceso de sanidad y restauración de nuestra relación con Dios, nuestra relación uno con nosotros, y empezamos entonces a salir de la crisis que el pecado ha traído al mundo. Y precisamente la crisis en el mundo empezó, como ustedes saben, en el mismo Edén, porque el hombre no se conformó con ser humano, hijo de Dios. El hombre quiso ser él mismo el Señor. Y Satanás, usando la serpiente, le dice: no obedezcas a Dios y come del fruto, no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que vas a ser igual que Dios. O sea, vas a ser tú el propio Señor. La historia del hombre empezó así: el hombre siendo el propio Señor de su propia vida, el hombre siendo el propio Dios de su propia vida. Y todos saben cómo el hombre, por causa de esta actitud, echó a perder la historia del hombre. Echó a perder la historia del hombre. El hombre siendo él mismo, siendo el Señor, que nunca lo logra la vida, y esto lo vamos a explicar, pero ahí aparece tempranamente la historia del hombre siendo el propio Dios de sí mismo, un falso Dios, porque Dios y Señor solamente hay uno. Cristo es el Señor. Amén. Amén. Y dice: y creyeres en tu corazón. Después dice: serás salvo. Yo no tengo duda de que Jesús es mi Salvador, pero Él será mi Salvador en la medida que yo lo reconozca como mi Señor. Amén. En la medida que yo deje de gobernarme a mí mismo y deje que Él gobierne mi vida, eso es lo que va a garantizar mi salvación. Por eso, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ahora, el Señor podrá solucionar tu crisis si tú le permites ser el Señor de tu vida, ¿verdad? No porque vengas a la iglesia, no porque cantes, no porque eras activo en la iglesia, no porque tú eres un líder, no porque tú eres un teólogo. No es por eso que tú vas a salir de la crisis. Los teólogos modernos, y pon atención, han eliminado al Señor de su teología. Voy a repetir: los teólogos modernos
Usted lee muchas cosas, escucha muchas cosas. Los teólogos modernos han eliminado el Señor de su teología. Solamente hablan del amor de Dios, de los milagros, de la vida eterna, el cielo, de la salvación, pero no hablan el lugar que este Jesús, que es mi Salvador, tiene que ocupar en mi corazón como el Señor. Ahora, el evangelio que va a transformar el mundo no es el evangelio que los teólogos modernos están predicando, sino es el evangelio que transforma a hombres rebeldes en hombres obedientes al Señor. Por lo tanto, pon atención a este concepto, por lo tanto, el señorío de Jesús es el fundamento o base por medio de la cual Dios está restaurando su iglesia. Es precisamente el señorío de Jesús. Es el fundamento por el cual Dios está en estos tiempos restaurando su iglesia. Yo no tengo duda que de Jesús es mi Salvador, pero Él va a ser mi Salvador en la medida que yo lo reconozca como mi Señor. El pecado es desobediencia, rebeldía. El hombre no se sujeta a Dios, no se sujeta a las autoridades civiles, no hay sujeción. Y hemos explicado en muchas veces que el hombre, Dios nos hizo con libre albedrío, somos autónomos, tenemos autonomía, y la única manera que todos estos individuos en la tierra, que todos son libres y tienen autonomía propia, se acoplen uno a los otros, es cuando ellos sean capaces de ser humildes y se sujeten unos a los otros. Esposa, sujetaos o someteos a vuestros maridos. Hijos, obedecer a vuestros padres, ¿verdad? Cristianos, obedecer a vuestros pastores. Son textos de la Biblia. Todo tiene que ver con sujeción. El pecado hace que los hombres tengan como sarpullido, ¿no? Sarpullido, cosas así que salen. Cuando alguien le va a dar una orden, alguien le va a decir a tal cosa, la gente que no quiere que nadie lo mande. La gente quiere ser ellos los señores y no lo logran, porque lo que sucede es que cuando Jesús no es tu Señor, Satanás va a ser tu Señor, porque Él es el que te va a inspirar y te va a llevar por un mal camino, un camino de gente desacoplada, uno luchando la gente uno con los otros. Ya las esposas no obedecen, no tienen a sus esposos. Los hijos no respetan a los padres, ni respetan a los ancianos, ni a los, la gente no respeta ni a los policías en la calle. Existe un mundo, el mundo del pecado es el mundo de la anarquía, la soberbia, la rebeldía. Y es imposible tener paz en el corazón cuando hay anarquía. Cuando hay anarquía y hay estas relaciones polarizadas, hay crisis en el corazón, hay crisis en la familia, hay crisis en el hogar, hay crisis naciones con naciones, hay crisis, gente conflictiva. El mundo se ha llenado de gente completamente conflictivos, ¿verdad? Imponiéndose uno a los otros, y nadie obedece un diseño, un patrón, no hay respeto. Y Dios pasa mucho trabajo con bendecir al hombre de esa manera. Porque el hombre, por causa del pecado, está empeñado en autodestruirse. Dime tú, él quiere ser Dios, el hombre quiere ser amo de sí mismo. Cuando la Biblia enseña que el único rey, el único soberano es el Dios de los cielos. El único rey es Dios. Y hasta han inventado una canción que dice, creo que una canción, yo sigo siendo el rey. Ellos piensan que siguen siendo el rey. Él no sabe que el rey de esa persona es Satanás. Satanás es el rey. Cuando tú no dejas que Cristo sea tu rey va a ser otro. Y va a ser un falso rey. Entonces, es precisamente el señorío de Jesús el fundamento o medio por el cual Jesús
está restaurando su iglesia. Su iglesia. La gente no habla del señorío de Jesús en la iglesia. La gente no conoce a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, tú te das cuenta que ese Dios es Señor. Es el amo, es el jefe, es el soberano. Y nosotros somos sus siervos. Y nosotros tenemos que sujetarnos a Él y obedecer a Él. Y obedecer todo el diseño para la familia, como expliqué, para la iglesia, el liderazgo. Y de esa manera vamos a salir de la crisis. Así que no es porque tú vengas a la iglesia, tú vas a salir de la crisis. Tú vas a salir de la crisis cuando tú reconozcas que Jesús es el Señor. Cuando Jesús creó el universo, Él daba la palabra, ¿verdad? Y todo obedecía. Todo obedecía. Las moléculas, los átomos, los electrones, protones, todo obedeció y se hizo la creación. En un pantano nacen las orquídeas. ¿Cómo es posible que de un pantano nazcan? ¿Ustedes saben por qué? Porque la materia no hace resistencia a Dios. La materia no hace resistencia a ¿qué? Cuando Dios dice una orquídea del pantano, ahí nace la orquídea. Sea las estrellas, son las estrellas. ¿Entiendes? Pero el hombre hace siempre, el hombre en pecado siempre está haciendo ¿qué? Resistencia a Dios. Siempre estamos haciendo resistencia a Dios. No queremos que nos manden. No queremos que nos expliquen nada. Yo quiero creer en Dios a mi manera. Y parte de mi manera es que yo me creo el mismo Dios. Yo soy el dueño de mi tiempo, soy el dueño de mi dinero, soy el dueño de mis talentos, soy el dueño de mi casa. ¿Ok? Y no dejas que Jesús entre en tu casa, entre en tu finanza, entre en tu cuerpo, entre en tu tiempo, entre en tus capacidades, porque tú quieres ser el rey. Por eso estamos en crisis y estaremos en crisis hasta que no entendamos que Jesucristo, que Jesús es el Señor. Cuando Él fue a buscar a los apóstoles, está Andrés y Pedro pescando. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Andrés y Pedro? Eres pescador de hombres. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Él les dio una orden. ¿Cuál fue la predicación? ¿Cuál fue la conferencia que Jesús dio a Andrés y Pedro? ¿Cuántos minutos duró esa conferencia? Duró un segundo. Fue así, mira, seguidme y os haré pescadores de hombres. Andrés y Pedro dejaron las redes y siguieron a Jesús. Otro día Jesús se encuentra con Mateo, lo mismo. Si yo le pregunto a Mateo, dime cuál fue la predicación de Jesús, que tú te convirtiste en uno de los grandes discípulos. No sé, él me dijo, seguidme, y yo dejé todo ahí, todo el dinero. Mateo dejó el dinero botado, ¿verdad? Yo sé que eso le cuesta mucho trabajo a muchos de nosotros, soltar el dinero. Pero él lo dejó y él obedeció a ese Señor. Esa fue la predicación. Un día se encuentra a Zaqueo encima de un árbol sicómoro. Zaqueo, se cuenta la historia, y Jesús mira arriba y le dice, desciende y date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuál fue la predicación? Desciende. Una orden, porque Él es el Señor. Y cuando Él descendió, y al final del pasaje de Zaqueo, Jesús dice, hoy ha venido ¿qué? La salvación a esta casa. Después que Zaqueo lo recibió en casa y todo el dinero le devolvió a los pobres y le dio dinero a los pobres al que le había robado, ¿verdad? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y así sucesivamente, son muchos los casos. Cuando Pablo se encontró con el Señor en camino a Damasco, que el Señor lo tumbó del caballo, porque el Señor es el Señor, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dice Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Punto. Sencillamente no vamos a salir de la crisis en que vivimos, siempre que solamente tú creas en Jesús y no creas en Cristo. Porque yo he explicado muchas veces que hay muchos cristianos que creen en Jesús, pero no creen en Cristo. Todo el mundo cree en Jesús, que Jesús me salva, me sana. La salvación
la vida eterna, ese es Jesús, el amor, ¿no? Pero Cristo, el Señor, no. Yo quiero un pasaporte para ir al cielo, pero yo no quiero que Jesús sea mi Cristo. No, eso no me conviene. Es así como funciona muchos cristianos. Yo quiero la salvación, la vida eterna, porque eso es lo que significa Jesús, significa salvación. Pero Cristo, Señor, no. Entonces ellos piensan que ese pasaporte le va a servir de esa manera. Cuando la Biblia dice que si tú confiesas que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Tú eres salvo cuando tú reconoces que Jesús es el Cristo. Y así precisamente un día Jesús habla con Pedro, ¿verdad? Y estaba en el libro de Mateo capítulo 16, verso de 15 en adelante, donde se habla de la confesión de Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Dícele Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Señor, tú eres el que manda, tú eres el jefe. Y ya no mando yo, ahora mandas tú en mí. Esa fue la confesión de Pedro. Lamentablemente de Pedro flaqueó un poquito y lo negó 3 veces, pero después tuvo esa expresa de arrepentimiento, recibió el Espíritu Santo en su corazón y se convirtió en uno de los apóstoles del Evangelio. Entonces la confesión de Pedro era tremenda. Hoy en día escasea esa confesión de fe, porque en aquella época Cristo nace y crece durante el periodo del Imperio Romano. En el Imperio Romano decía, el César es el Señor. ¿Se dan cuenta? Sí. El César es el Señor. Es el Kyrios, es el Señor, el que manda. La gente que decía lo contrario, le costaba ¿qué cosa? La vida. Lo metían para el circo romano para que los leones se lo comieran. Entonces, nadie en aquel momento decía, Jesús, tú eres el Cristo, como hoy en día que todo el mundo dice, tú eres Cristo, ¿verdad? Porque en aquel momento esa confesión de fe, de decir, tú eres el Cristo, tú eres el Señor, te costaba la vida. Pero como hoy en día no le cuesta la vida a nadie, tristemente a muchos cristianos diciendo, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres mi Señor de mi vida, hacen canciones, tú eres el Todopoderoso, y tú eres el ungido, y tú eres mi dueño, tú eres mi rey. Está bueno, pero como no hay leones que te van a comer, cualquiera dice eso. Pero Jesús, como ese era el Señor, ya sabía que algunos cristianos iban a hacer. Tempranamente ya empezaron a hacerlo. Y esa es la razón por la cual Jesús le dice, o sea que el problema no es decirlo, caballero. El problema es demostrarlo. No es de palabra. Pablo decía, el Evangelio no vino a mí solamente en palabra, vino en poder de Dios. La Biblia dice, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. El problema es testificarlo con tu vida. Tú no me puedes decir que Jesús es tu Cristo, tu Señor, cuando yo en tu vida lo contrario. Jesucristo le dijo en el libro de Lucas capítulo 6, 46, porque ya en los tiempos de Jesús había ese tipo de cristianos. O sea, el libro de Lucas 6, 46 decía Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Vieron? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ya en el libro de Mateo capítulo 15, Cristo fue más preciso. Mateo 15, verso del 6 al 9. Después lo pueden leer, lo voy a leer yo. Jesús le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Ya Isaías había dado esa profecía, que iban a venir cristianos, individuos, diciendo de palabra, tú eres el Señor, pero en su vida ellos son los que mandan y hacen lo que le da la gana.
Entonces dice Mateo 15, 7 en adelante. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Hoy los teólogos, lamentablemente, en muchas iglesias en la actualidad no hablan en su teología, no hablan en su mensaje del señorío de Jesús. No hablan de que Jesús, y qué cosa es Jesús como el Señor, como el Cristo. En el libro de Mateo capítulo 7, verso 21, dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Hay mucha gente diciendo: yo soy cristiano. Mira, muchachos, cuando tú dices yo soy, tú no dices yo soy jesuita. ¿Tú dices así? No. Tú dices yo soy cristiano. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y está diciendo, estás confesando, si eres honesto como lo hizo Pedro, estás confesando que ese Jesús es el Cristo, es el Señor de tu vida ahora. Entonces, no es decirlo de palabra, sino decirlo en hecho. Después en el mismo libro de Mateo capítulo 7, verso 26, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, bueno, déjame leer Mateo 7, 22 en adelante. Dice: muchos me dirán en aquel día, o sea, va a haber un día que tú vas a estar delante del Señor, ¿sí o no? Sí. Un día, a todos nos tocará ese día. Y ese día, mira lo que va a pasar ese día, para que tú te des cuenta que esto ha sido una preocupación de Jesús desde la creación. Empezó el hombre queriendo ser el Señor el hombre, y todas las profecías hablan de esto, y ahora estamos hablando del día de juicio. Dice Mateo 7:22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hipócritas, nunca os conocí. Pero si en tu nombre íbamos a la iglesia y cantábamos y echábamos fuera demonios y teníamos este don y este otro don, tú hacías todas estas cosas, pero tú nunca dejaste de ser el Señor de tu vida, de tu tiempo, de tu familia, de tu finanza, de tus talentos. Seguiste siendo el administrador, el dueño, el jefe, perdón. Y entonces encontramos en el libro de Mateo 7, verso 26, más hacia abajo, 7:26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Tú sabes lo que tú una vida estás metido en la iglesia, y cantando, y predicando, y tengo don de esto, y don de otra cosa, y soy antigua, ahora me misionera, para que después que llegue el momento de la verdad, el Señor me dice: no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si yo vi tu nombre, hacía muchas cosas, yo dediqué mi vida a eso. Pero es que nunca colocaste en tu corazón a ese Jesús que es tu Salvador como el Señor de tu vida. Tú seguiste siendo el jefe y el dueño, el que manda en tu vida. Fuiste tú hasta el último día de tu existencia. Y es triste, por eso dice: como un hombre insensato que levantó un castillo sobre la arena. Okay. Ahora, encontramos que hay una ocasión, voy a parafrasear otro texto, otro pasaje, está en Lucas 8, capítulo 21, cuando Jesús está reunido en un lugar como así, ¿verdad? Y entonces estaba lleno el lugar de discípulos, y Jesús estaba predicando, y la mamá y los hermanos de Jesús estaban fuera, allá atrás.
Porque hay algunos que piensan que porque son hijos de pastores o porque son primos de un pastor. No. La salvación es personal. Entonces estaba la mamá de Jesús y los hermanos fuera y los discípulos la vieron. Esto estaba lleno, todas las sillas ocupadas. Y dicen los discípulos de Jesús: Maestro, tu mamá y tus hermanos están afuera. A no pasar, que ellos son tu familia, para que se sienten. Eso es lo que le dijo Jesús, dice Jesús. Mateo 8:21. Él entonces respondió y le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La oyen y la hacen. ¿Se dan cuenta? No solamente oír la palabra, es hacerlo. No decir: Jesús, tú eres mi Señor y tú sigues siendo el Señor de tu vida. Y cuando tú eres Señor de tu vida, Jesús no puede contar contigo. Tú te crees que tú estás haciendo una iglesia, que tú estás inventando, que tú estás haciendo cosas. Tú estás haciendo todo eso para tu propio ego o de la manera que tú te lo has imaginado que es así. Yo siempre he dicho que hay mucha gente inventando una iglesia que no existe en la Biblia. Y repito, los teólogos modernos han sacado al Señor de su teología. Solamente hablan del amor de Dios. Claro que Dios es amor. De la salvación, claro que Jesús es nuestro Salvador. Pero no hablan del señorío de Jesús. El mundo de afuera está cansado de bla, bla, bla. Están cansados de bla, bla, bla. Ellos necesitan ver hechos. En hechos y en verdad. Quieren ver resultados. Y el mundo de afuera no necesita tanto saber que Jesús es amor para ellos hacer lo que le dé la gana en nombre de ese amor. Porque el amor es una de las cosas que más se habla en el mundo. Sino, lo que más necesitan saber es que existe, que ese Jesús que es amor, es el Señor. Y que hay un diseño, hay un orden para todo. Y que va a salir de su crisis en la manera que nos sometemos, nos rendimos a sus pies y le diga: a partir de ahora ya yo no mando más en mi vida. Ahora manda que Jesús el Señor. Entonces la historia empieza con el hombre queriendo ser el Señor en el mismo Edén, ¿verdad? Queriendo ser Dios, y la tierra y la historia va a terminar con el hombre siguiendo querer ser el Señor hasta que se siente en el templo de Dios en los últimos tiempos. Hay un verso en la Biblia que lo pueden buscar en 1 de Juan capítulo 2 verso 18. 1 de Juan capítulo 2 verso 18. Y ahí hay una palabra muy polémica que llama mucho la atención. 1 de Juan 2, 18 dice: hijitos, ya es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos con S. Así que subrayan: muchos anticristos con S. Por eso sabemos que es la última hora. Cuando usted escucha la palabra anticristo, ¿qué quiere decir Cristo? El Señor. Anti es que no reconocen a Jesús como el Cristo, ¿verdad? Como el Cristo. Por eso la palabra anticristo en singular se refiere a una sola persona, ¿verdad? Se refiere al líder que va a aparecer en los últimos momentos de la historia. Dice que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso de 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Todo el pecado es falta de sujeción, ¿verdad? Y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. ¿Estamos bien? Este va a ser, este inicuo, este anticristo, hombre de pecado, es un líder que va a aparecer ¿cuándo? En los últimos tiempos de la historia. La historia empezó con el hombre queriendo ser el Señor él mismo quiere ser Dios, y va a terminar con el hombre sentándose en el templo. Esto va a ser un líder, uno solo. En el libro de 1 de Juan, capítulo 2, verso 22, está el concepto de qué cosa es anticristo, antiseñor, antiungido. Anticristo. Dice 1 de Juan 2, 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Estamos bien hasta ahí? Esto es un líder. O sea, el anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Es el Cristo. Es el que manda, es el rey. No, el soberano. Él lo niega. Y este se va a sentar en el templo de Dios en los últimos momentos de la historia. ¿Correcto? Ahora, regresando a 1 de Juan, capítulo 2, verso 18, que es las dos palabras que me llaman la atención. Pero primero voy a explicar. Este líder, todo líder, ¿qué tiene un líder? Seguidores, ¿no? El anticristo es un líder mundial. Por ahí va a tener ¿qué? Seguidores. Muchos seguidores. Y los seguidores de ese anticristo, que es el que niega que Jesús es el Cristo, porque ellos son los mismos dueños de su propia vida, se van a formar en los últimos tiempos, ¿no? Eso vienen apareciendo desde los tiempos de Jesús. Ya se estaban formando los anticristos. Judas Iscariote fue el primer anticristo. ¿Están conmigo? Así que regresemos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice, hijitos, ya es la última hora. Y así como oíste que el anticristo, ese líder, viene también ahora, Jesús hablando, también ahora, hablando, ahora han surgido muchos anticristos. Wow. Desde la era de la iglesia primitiva, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, a veces pensamos, por el número uno, el fenómeno anticristo, que es un líder que no ha aparecido todavía, a lo mejor ya nació, está por nacer, no nadie sabe. Pero la historia ha ido formando históricamente los seguidores de ese líder mundial. Hay millones de seguidores, es decir, que son los anticristos. Hay muchos anticristos. Ahora, generalmente pensamos que estos anticristos, que son individuos, muchas veces pensamos que solamente son del mundo, de la calle. Por supuesto, la gente del mundo, los enemigos de Dios en la calle, que tienen otras ideologías, o otras religiones, lo que sea, o otras ideologías, son enemigos de Dios, son anticristos, son muchos. Pero no solamente ellos. Porque la Biblia me enseña, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Quiere decir que este mismo fenómeno anticristos no solamente se forma en la calle, también se forma en la iglesia. Formada por cristianos que solo creen en Jesús, pero no creen en Cristo. Son anticristos. Entonces, la iglesia está llena y eso no es extraño para ustedes, porque ustedes saben que la iglesia está que el trigo y la cizaña, las ovejas y los cabritos, los peces buenos y los malos, los cristianos y los anticristianos, que eso es lo que han llevado a la iglesia a la apostasía, a la mentira y a la falsificación que la Biblia enseña. Porque si dice la Biblia, Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿A quién? A la calle, a la iglesia. Y la apostasía de la iglesia va a estar formada por individuos, pastores, supuestos cristianos, líderes, miembros que siguen
mandando ellos mismos en su propia vida, que no han podido creer que Jesús es el Cristo de manera sincera y practicando. Por eso dice, en tu nombre Jesús, que no son esa gente de la calle. No. En la calle nadie echa fuera demonios, nadie tiene dones de esto, no. En la iglesia. En tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre cantamos, en tu nombre, ¿qué me decía? Adoramos. Hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Nunca os conocí. Mis hermanos, el señorío de Jesús es algo serio. Si usted quiere alcanzar la salvación, tiene que resolver este asunto en tu corazón. ¿Es realmente Jesús el Cristo de tu vida? ¿Ese es el Señor de tu vida? ¿Es el jefe, es el que manda? ¿O tú, a pesar de estar dentro de la iglesia haciendo milagros, echando fuera demonios, predicando la Biblia, profetizando, cantando, tú sigues haciendo lo que te da la gana? Tú no eres capaz de someterte a Dios, sujetarte. ¿Qué te vas a sujetar a tus pastores? Cuando la Biblia dice sujetar a vuestros pastores, esposas sometan a sus esposos, hijos obedecer a los padres. ¿Qué va a hacer eso si tú no lo puedes hacer ni con Dios? Porque la Biblia llama a estos anticristos hipócritas. Hipócritas. Cuando él entró en Jerusalén y llegó al templo, empezó a expulsar. Ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Cristo Jesús es especialista en la crisis. Él quiere sacarte de la crisis en que tú vives. Esa crisis existencial, emocional, esa crisis relacional que tú tienes con la gente, que no puede vivir tranquilo, siempre está ahí abordado, conflictivo. Esa crisis en tu temperamento, en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu iglesia. Él va a sacarte de la crisis, pero tienes que reconocer que ese Jesús ahora es tu Cristo, tu Señor, el que manda en tu vida. Como dice, hay un canto que dice, yo me rindo a Él. Si quieres seguir en pos de mí, que decía Jesús, niéguese a sí mismo. Toda la soberbia, la arrogancia, tú no puedes comprarte, tú no puedes sumarte a un proyecto. Que tú tienes a Jesús tocando ahí la puerta de tu casa y tú no abres. He aquí yo estoy a la puerta y toco, y tú no abres porque tú dices, no, en mi casa mando yo, en mi comida mando yo, en mi dinero mando yo, en mi tiempo, yo tengo que dormir, en mi tiempo mando yo, y Jesús está tocando la puerta de tu casa. Recuerda, hermano, la puerta se abre por dentro. Tú eres el que la abre, porque Él se abre por dentro, por eso le está tocando. Entonces, vas a abrir la puerta de tu corazón. No digas más, Jesús, yo hago tal cosa, yo soy cristiano. Trata de no decirlo más. Y que testifica lo mejor. Que en tu vida se vea realmente que tú eres un hombre que has renunciado a tu soberanía. Y ahora tienes a un soberano que se llama Dios en tu corazón. Y Él es el que gobierna todas las esferas de tu vida. Él gobierna la iglesia. Por eso la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Esa es la preeminencia de Jesús como cabeza. Hay muchas iglesias que no tienen cabeza. Yo conozco muchas iglesias que andan sin cabeza. Ellos dicen que son iglesias, ellos están haciendo culto, cosas así, ¿cómo se dice? Actividades, ceremonias. Pero muchas no tienen cabeza, porque ellos están inventando una iglesia que no está en la Biblia. Pero la iglesia que está en la Biblia tiene una cabeza que se llama Jesús, el Cristo. Y cuando la iglesia está sometida a esa cabeza que es Jesús, el Cristo,
entonces no es una iglesia que anda en crisis, es una iglesia saludable, hermano. Es la familia de Dios. Entonces, recuérdense el texto de Romanos 10:9, que con ese texto comenzamos. Si confesares con tu boca, ¿verdad?, que Jesús es el Señor, ¿ok?, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Y termino diciendo esto: yo no tengo duda que Jesús es mi Salvador, pero Él será mi Salvador en la medida que yo lo reconozca como mi Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo que tú nos estás regalando, Señor. Te pido, Padre, que sacamos de este lugar con la seguridad que tu Espíritu ha estado tratando con nuestros corazones de una manera especial y poderosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.